Antonio Guardiola Villalba, conciliario de la Cofradía del Santísimo Cristo del Remedio y párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Pontecinos, que nos acoge esta noche. José David González Carmona, párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cartagena y pregonero de la Semana Santa 2025, aquí en Pontecinos, tu pueblo. Doña Marta Cano Corbalán, alcaldesa pedánea de Pontecinos, miembros de la Junta de Pontecinos Municipal, miembros de los colectivos de Pontecinos invitados, Junta Directiva de la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Remedio, cofrades, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a este acto de presentación del cartel de la Semana Santa 2025 y el pregón, para el cual tenemos el placer de tener, como he dicho, a don José David González Carmona, que es sacerdote y vecino nuestro, al cual pues agradecemos enormemente que aceptara la invitación de ser nuestro pregonero aquí en su pueblo. Quiero comenzar también dando las gracias por vuestra asistencia esta noche. Esta Junta Directiva ya está trabajando en la refundación de esta nuestra cofradía, los estatutos, para los cuales solicitaremos aportaciones a los cofrades, la formación de los nuevos cofrades, en definitiva, mejorar y actualizar pues, nuestra cofradía. El Papa Francisco anunció el año jubilar 2025 con el lema Peregrinos de la Esperanza. Este lema nos invita a caminar con fe y confianza en Dios, recordando que el mundo necesita esperanza en medio de las dificultades, y el símbolo de este año jubilar está representado por una humanidad proveniente de todos los rincones de la tierra, aferrados a la cruz. Y para nosotros, nuestro Cristo del Remedio, aquí en mi espalda, y la Virgen de la Soledad, deben de ser nuestra ancla para, junto a ellos, pues, llevar a término todos nuestros proyectos de la mejor manera posible. Os presento el cartel de la Semana Santa de este año 2025. Y ahora vamos a dar paso al pregón. Y José David Carmona nació en 1990 aquí en Pontecinos. Estudió Administración y Gestión Pública en la Universidad de Murcia. Un joven activo en los encuentros de jóvenes de la diócesis. Inició el seminario en el 2011. Allí trabajó con las misioneras de la Caridad y en la residencia de ancianos del Amparo de Santo Ángel. Realizó trabajos también en Nuestra Señora de los Ángeles de Sangonera la Verde, en San Francisco Javier de Murcia y en Nuestra Señora de las Lágrimas del Cabezo de Torres. Ya como diácono en San Fulgencio de Cartagena y en Corbera. En 2017 fue ordenado sacerdote por don José Manuel Los Caplanes, aquí, en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente es párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Cartagena y acompaña espiritualmente al grupo de oración Acuna allí en Cartagena. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo y vecino José David. Bueno, pues, queridos hermanos, alcaldesa Marta Cano, miembro de la Junta Municipal y también de la cofradía, Antonio, su presidente, y Antonio, el párroco de aquí, gracias por esta invitación de abrir un poco ya la Semana Santa con este pregón, con la inauguración, con el descubrimiento del cartel ya de la Semana Santa de Pontecinos de este año 2025. Amigos todos, nos disponemos nuevamente a vivir y a celebrar los días más importantes de nuestra fe, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta vuelta a revivir el drama y la gloria de nuestra salvación
puede provocar la sutil tentación de repetir lo mismo que hicimos el año anterior. Propiamente, no repetimos estos grandes acontecimientos de la vida del Salvador, sino que año tras año continuamos profundizando en estos misterios de su paso terreno entre nosotros. Como advierte Jesús, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Por lo tanto, no nos acercamos a esta Semana Santa de 2025 igual que el año pasado o los anteriores, sino que con el paso del tiempo vivimos estos acontecimientos de salvación un año más viejos para empezar, pero quizá nos pilla ahora casados o viudos o siendo padres o con un trabajo recién hallado o en paro, ahora sanos o enfermos, etc. Y siempre más cerca de la casa del Padre. El Espíritu Santo, como prometió el Señor, nos sigue guiando año tras año hasta la verdad plena de nuestra salvación y de nosotros mismos. Esta vez os invito a profundizar en los arduos caminos que la Iglesia recorrió para fijar la fecha de la Pascua, el acontecimiento de nuestra salvación, que todos los cristianos nos disponemos a celebrar próximamente. Si recordáis, en el día de la Epifanía del Señor, después de la proclamación del Evangelio, se anuncian las fiestas móviles del año, y lo decisivo de este anuncio es comunicar al pueblo de Dios unido en Asamblea Santa el día solemne de la Pascua. Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará, dice ese anuncio, proclamado el día de la Epifanía, el 6 de enero, que este año culminará en la Noche Santa de Pascua, que con gozo celebraremos el día 20 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos, y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la tierra proclama siempre la Pascua del Señor, el éxodo hacia la resurrección, hacia la vida eterna y verdadera. De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos. Sabiendo que la Pascua este año es el 20 de abril, el miércoles de ceniza, anunciábamos entonces, comienzo de la Cuaresma, la celebraremos el 5 de marzo, la Ascensión del Señor, que este año será el 1 de junio, el domingo de Pentecostés, que este año coincidirá en el día 8 de junio, el primer domingo de Adviento, que celebraremos el día 30 de noviembre. Fijando la fecha de la Pascua, se van estableciendo las demás celebraciones. Se advierte ya a comienzos de enero, como decía, que la Pascua es la fiesta principal del año eclesiástico. El Papa San León Magno explicaba que ya la Navidad se celebra solo como una preparación para la Pascua. La distribución durante todo el año de todos los domingos de los distintos tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, los domingos del tiempo pascual, las fiestas de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi y todas las demás fiestas móviles, como la del Sagrado Corazón, dependen de cuándo celebremos la Pascua. La Pascua no tiene, como la Navidad, por ejemplo, una fecha fija en el calendario. Por eso se anuncia al empezar el año. Por lo tanto, lo primero que hace la Iglesia es determinar cada año la fecha de la Pascua, de la cual fluyen, hemos dicho, como de su manantial, todas las demás celebraciones del año. Actualmente, el domingo de Pascua o de Resurrección está marcado como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo, es decir, al comienzo de la primavera. Esto, la fecha de la Pascua, no puede ocurrir ni antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril,
siendo el 19 de abril la fiesta más frecuente para la celebración del Domingo de Resurrección. Así, en este intervalo de 35 días, los cristianos fijamos la fecha de la Pascua. Este año, la luna llena, después del equinoccio de primavera, es el 13 de abril, por lo que el domingo siguiente, esto es el 20 de abril, la Iglesia celebra la Pascua de la Resurrección. La Pascua judía es figura y profecía de la verdadera Pascua de Cristo, su muerte y su resurrección, es anticipo, es profecía del verdadero éxodo del Señor. Con la celebración de la Pascua del Señor, los cristianos celebraban el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. Siendo esta la Pascua la fiesta más importante para el creyente cristiano, una de las preocupaciones de los primeros cristianos a la hora de celebrar la Pascua del Señor era saber la fecha exacta del calendario de la muerte del Señor. Esto es fácil de entender, pues nadie celebra los aniversarios fuera de la fecha prevista. Para determinar este momento en el calendario, para fijar la fecha de la Pascua, hay que tener en cuenta que la Pascua cristiana tiene su origen en la Pascua judía, lo que celebró el Señor, que según el calendario judío siempre se celebraba de forma fija el 15 de Nisán, que empieza con la primera luna nueva de primavera. En la época de la Pasión del Señor, el día de la Pascua, si recordáis, cayó sábado. El Señor murió el viernes, la víspera de la Pascua. La fiesta judía de la Pascua es movible, siempre es el 15 de Nisán y puede caer cualquier día de la semana. La fiesta cristiana de la Pascua siempre es movible, corresponde al domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. El pueblo judío fue liberado de la esclavitud de Egipto en la noche del 14 de Nisán, el primero de los meses del calendario judío, noche en que luce la luna llena, la primera luna llena de primavera. En la primera lectura del libro de Josué que hemos proclamado en la misa de hoy, el domingo quinto del tiempo ordinario, que siempre pasa un poco desapercibido, hemos escuchado que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Este año 2025, el 15 de Nisán del calendario lunar judío equivale al 13 de abril. El 13 de abril los judíos celebran su Pascua. Por lo que los judíos comienzan la Pascua la víspera, es decir, al atardecer del sábado 12 de abril, noche de luna llena. Conviene recordar que el calendario judío es lunar y como la luna empieza a ser visible por la tarde, el día hebreo se inicia con lo que nosotros es la víspera y dura hasta el día siguiente con la puesta del sol. Así se explica que la cena pascual hebrea se celebrara en la tarde de la víspera de la Pascua, que nosotros llamamos también víspera. Llegado a este punto, se trataba ahora, la Iglesia, para fijar la Pascua, de traspasar estas fechas del calendario lunar judío. El Señor muere el 14 de Nisán, la víspera de la Pascua, pero esto es una fecha judía del calendario lunar. Por lo tanto, se trataba ahora de traspasar estas fechas del calendario lunar judío al calendario solar romano, teniendo como referencia la primera luna llena de la primavera. Pero ya al comienzo surgieron las primeras controversias entre los cristianos de Oriente y Occidente en torno a la fecha de la celebración de la Pascua. Puesto que Cristo, el verdadero Cordero Pascual, había sido muerto el mismo día que los judíos, al celebrar su Pascua, inmolaban al Cordero que lo prefiguraba, las comunidades cristianas de Asia Menor y otras de Oriente celebraban la Pascua el mismo día de la primera luna llena de primavera, esto es, el 14 de Nisán, víspera de la Pascua, como los judíos, sin fijarse en el día de la semana que cayera. Quienes seguían esta tradición
se basaban en la autoridad de los apóstoles San Juan y San Felipe. En cambio, frente a estos cristianos que celebraban la Pascua cristiana el mismo día que la Pascua judía, y por lo tanto podía caer cualquier día de la semana, en cambio, otros, puesto que el día histórico de la resurrección del Señor fue el domingo, posterior al 14 de Nisán, en Alejandría, en Roma y en el resto de Occidente se celebraba la Pascua el domingo posterior al 14 de Nisán, el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. En resumen, había dos corrientes. Mientras unos cristianos seguían una tradición de celebrar la Pascua al domingo siguiente, la Pascua judía, otros seguían la costumbre, también proveniente de los apóstoles, de celebrar la Pascua el mismo día que los judíos, cayera en el día de semana que cayera. La cuestión se guardó en un cajón hasta que 100 años más tarde todas las iglesias de la cristiandad aceptaron el uso de la Iglesia romana, sancionado en el Concilio de Nicea del año 325, del que este año se cumple el 1700 aniversario. Este año en el que el Papa celebra el Jubileo de Roma, también se celebra los 1700 años de este primer concilio, que fija ya para toda la cristiandad la fecha de la Pascua y las une entre los cristianos de Oriente y de Occidente. Hasta el siglo IV hubo una variedad de fechas en la celebración de la Pascua. En primer lugar, por la celebración celebraban coincidiendo algunos con la Pascua judía, pero también entre los demás había divergencias sobre la fecha de terminar la celebración de la Pascua. Este concilio, del que en este año celebramos su 1700 aniversario, quiso salir al paso de las divergencias, de ver cómo iglesias que confesaban la misma fe cristiana celebraban la Pascua en días distintos. Buscando la paz y la amistad, el Concilio de Nicea del 325 estableció que la Pascua debía ser celebrada por todos el domingo después de la primera luna llena de primavera. Este año la primera luna llena de primavera es el 13 de abril, pues al domingo siguiente es el 20 de abril. El primer concilio de Nicea estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera, que siempre cae el 21 de marzo. A partir de entonces quedaría unificada la fecha de la Pascua en toda la cristiandad, aunque esto no ocurrió de modo inmediato. Los problemas fueron brotando. Cuando se celebró el Concilio de Nicea, estaba en vigor en el Imperio Romano el calendario que Julio César impuso en el año 46 a.C. y que se denomina calendario juliano. Sin embargo, una pequeña inexactitud en los cálculos empleados hizo que cada 4 años se perdieran 3 días. Así, Gregorio XIII, el 24 de marzo de 1582, estableció el nuevo calendario, que en adelante sería conocido como calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente. Y para que el equinoccio volviera a coincidir el día 21 de marzo, era necesario suprimir 10 días del calendario que eran fruto del desfase acumulado durante 16 siglos. Fue instaurado entonces el calendario gregoriano, que entró en vigor el jueves 4 de octubre de 1582, pasando a ser el día siguiente, el 15 de octubre. Coincidió, bonito ver, como el 4 de octubre de 1582 falleció, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, 4 de octubre, pero es que al día siguiente era 15 de octubre. Por eso Santa Teresa murió el día 4 de octubre, pero fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre, que es cuando se celebra el día de Santa Teresa de Jesús. El calendario gregoriano fue aceptado solo gradualmente. Actualmente el calendario anterior, juliano, aún es usado por las iglesias ortodoxas para sus fiestas religiosas, de tal forma que entre los cristianos católicos que asumimos el calendario gregoriano
y los ortodoxos, que siguen con el calendario juliano anterior, hay 13 días de desfase entre nosotros. Providencialmente, este año 2025, tanto católicos como ortodoxos celebraremos la Pascua el mismo día, el 20 de abril de 2025, una fecha común en el calendario gregoriano seguido por los católicos, por el mundo entero civilmente, y también en el calendario juliano, seguido por los ortodoxos orientales. Tanto para los católicos como para los ortodoxos, la Pascua es el punto culminante de la vida litúrgica, pero debido a diferencias de cálculo, no siempre se celebra el mismo día. Ya el Concilio Vaticano II, reconociendo la importancia de los deseos de muchos con respecto a la fijación de una fecha común de Pascua en un domingo determinado y a la estabilización del calendario, después de examinar cuidadosamente las consecuencias que podrían seguirse de la introducción de una nueva fecha, declara lo siguiente: el Sacrosanto Concilio Vaticano II no se opone a que la fiesta de Pascua se fije en un domingo determinado dentro del calendario gregoriano, con tal que den su asentimiento todos los que estén interesados, especialmente los hermanos separados de la comunión con la sede apostólica. El Papa Francisco evalúa desde 2015 la posibilidad de cambiar la fecha de la Pascua de Resurrección a una fija, con el objetivo de unificar a todos los cristianos, católicos y ortodoxos, para que podamos celebrar la Pascua más importante al mismo tiempo, sin importar la confesión cristiana que practiquemos. En el marco de un retiro mundial de sacerdotes en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma y ante presbíteros de los 5 continentes, el Papa Francisco ha afirmado que tenemos que llegar a un acuerdo para una fecha común que podría ser el segundo domingo de abril, de forma fija ya para siempre. El Santo Padre sostiene que el problema de la Pascua es una cuestión que la Iglesia Católica quiere solucionar ya desde el Beato Pablo VI. Desde entonces, según ha afirmado, se está buscando la unidad de la fecha de Pascua entre católicos y ortodoxos. Para ejemplificar el motivo de su decisión, Francisco bromeó con que es un escándalo que 2 cristianos puedan mantener una conversación como esta. ¿Cuándo resucitó tu Cristo de entre los muertos? El mío hoy, el tuyo la semana que viene. Esas diferencias entre católicos y ortodoxos. Incluso en 2022 creó un grupo de trabajo interconfesional llamado Pascua Juntos 2025 con el fin de encontrar una fecha común para el resto del tiempo. Al recibir a los miembros de este grupo de trabajo, el Papa Francisco insistió en que la celebración común entre ortodoxos y católicos del Día de la Resurrección ya no debe de ser una excepción, como este año, que celebraremos juntos el 20 de abril, católicos y ortodoxos, sino que debe convertirse en la norma. El Papa dijo que la coincidencia de las fechas de la Pascua y el aniversario del Concilio de Nicea, el que este año cumplimos su 1700 aniversario, donde se estableció el credo que confesamos cada día en la misa dominical, es un signo importante y una oportunidad, esta coincidencia dice, de que no debe perderse en vano. Seriamente, los trabajos van encaminados en este sentido. Lo que es cierto es que nos encaminamos hacia nuestra propia Pascua, hacia la Pascua del Señor. Y así nos advierte ya el apóstol San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, si los cristianos no celebramos la resurrección del Señor, que es el principal misterio de nuestra fe, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios porque hemos dado testimonio contra Él diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando
en vuestros pecados. Desde el principio, la celebración de la Pascua anual en toda la Iglesia fue ruptura del ayuno previo mediante esa comida fraternal y eucarística, memorial de la pasión, es decir, de la muerte y resurrección del Señor, del triunfo de Cristo sobre la muerte y su retorno al Padre, vigilia pascual, vigilia nocturna con la comunidad despierta, la Iglesia despierta a la espera del retorno del Señor. La celebración culmina, pues, con la Eucaristía, a la que pronto precedió también el bautismo de los primeros adultos que se acercaban a ser discípulos del Señor. La razón de la importancia cristiana de la Pascua es obvia. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. La fe cristiana es fe en la muerte y resurrección del Señor. Por consiguiente, el misterio pascual es nuestro centro, el centro de la Iglesia, el centro de la pastoral, el centro de nuestra vida espiritual. El Vaticano II ha revalorado el sentido pascual de la vida del cristiano. Esta obra de salvación señala, esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este motivo, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Por lo tanto, confesemos por todas partes la resurrección del Señor. Es el misterio central de nuestra fe. Sin esta Pascua, sin la Pascua del Señor, sin la resurrección del Señor, tampoco nosotros podemos resucitar e ir también hacia la casa del Padre, reconciliarnos, y los sacramentos y la resurrección tampoco darán la vida eterna. Pues así se lo pedimos, que podamos participar plenamente de esta Pascua. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.